Óscar Martínez, una vez más en la contraseña. Muchas gracias, como siempre, por aportarnos al programa tus conocimientos, en este caso, de la historia del cartel, del nacimiento del cartel y del padre del cartel. Y bueno, el nombre propio es Xeret, ¿no? Pues sí, gracias por la invitación. En esta serie de hitos del diseño y de grandes obras maestras del diseño, pues bueno, vamos un poco para adelante, para atrás, no seguimos tampoco un orden cronológico, y ahora nos vamos al siglo XIX y nos vamos con Jules Xeret, que es como bien has dicho, el padre del cartel, el inventor de lo que conocemos como cartel. Hay muchas veces que pensamos que las cosas han existido siempre y no es verdad. O sea, técnicas como el collage, por ejemplo, lo inventó Picasso, y los carteles no existían hasta 1860 y pico aproximadamente. Lo que sí existía era una técnica de impresión que es la litografía, que es una técnica de impresión a partir de dibujar encima de grandes piedras, que eso se inventó en 1796, lo inventa Senefelder, un alemán, y años después se desarrolla una técnica que es la cromolitografía, que es imprimir a muchos colores. Pues bien, esta técnica estaba inventada a partir de 1830 y pico, la había desarrollado Godofredo Engelmann, un inventor también de origen germano, y no se usaba para grandes piezas, pero la técnica estaba inventada. Y aquí es donde entra en escena el joven Xeret. El joven Xeret era un chico con muchas aptitudes para el dibujo, que su familia desde muy joven lo habían introducido en una imprenta para que dibujara ilustraciones, litografías, etc. Y cuando tiene 20 años aproximadamente, se va a pasar una etapa de su vida a Londres, que en aquel momento era pues la gran capital tecnológica del mundo, ¿no? Como hoy puede ser pues California. Y ahí es donde él descubre la técnica de la cromolitografía, que como digo, pues se empleaba para pequeñas ilustraciones publicitarias, para etiquetas, etc. Y se da cuenta del potencial que tiene esa técnica para crear grandes anuncios con ilustraciones y textos a color para poder ser colocados en las paredes de las ciudades. Él vuelve a París y decide crear una imprenta, invertir y desarrollar por primera vez pues estas grandes piezas de papel impresas con cromolitografía, lo que sería el cartel. Los primeros carteles son de 1860 y pico, son de color verde, luego él incluye una tinta roja. Durante mucho tiempo está estampando o imprimiendo con tintas verdes, rojas, negras. Son unas mezclas de colores no demasiado atractivas, porque claro, el verde y el rojo ya dan un marrón, no hay azules, no hay amarillos, pero poco a poco él va perfeccionando la técnica, perfeccionando el lenguaje, y llegando ya a 1890, pues ya hay mucha gente que se empieza a sumar al carro de lo que sería el mundo del cartel. Y él también llega a la conclusión de que si imprimía con los colores que se empezaban a llamar por aquel entonces colores primarios, pues las posibilidades del cartel se multiplicaban. Los colores primarios en la imprenta son el cian, el magenta y el amarillo, un azul, un rojo violáceo y un amarillo, en aquel momento rojo, amarillo, azul. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, en una pieza como este cartel, que es una maravilla, que me regalaron hace unos años mis compañeros de trabajo y que ahora preside mi dormitorio, durante otros años ha presidido mi salón. Y aquí vemos, por ejemplo, pues cómo clarísimamente Xeret ha conseguido, mediante esos tres colores, pues conseguir pues una gama cromática absolutamente libre y sin ningún tipo de límite. No hay verdes en este cartel, pero porque él no lo quiere, porque ha decidido hacer un cartel pues con estos tres tonos. Y vemos aquí una joven que anuncia pues estos bidones de petróleo para la iluminación por gas, que era la típica de aquel momento, justo cuando la electricidad estaba implantándose y todavía mayormente se hacía con estas lámparas de gas. Bueno, y es un original, decíamos. Claro, un original de una serie de carteles, porque era lo que tenían los carteles, que se podían reproducir todas las veces que se quisieran. Sí, de hecho, bueno, Xeret llegó un momento en los años 80 y 90 que
prácticamente tuvo el monopolio casi de los carteles en París. Hay imágenes, hay fotos de los telones de los teatros. Hay una foto muy curiosa de un telón de un teatro en el cual está lleno de carteles. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el telón de aquí del Regio, que tiene una pintura que siempre es la misma, o de los típicos telones simplemente una tela roja, en París a veces los telones se llenaban de carteles. Y hay una foto muy conocida del siglo XIX en el cual prácticamente todos los carteles que hay, que son casi 15, 16 carteles, son todos de Cheret. Y de hecho hay una foto en la que está incluso este cartel fotografiado. Este cartel, evidentemente, yo lo puedo tener porque un anticuario lo consiguió, porque nunca se pegó. ¿Vale? Es un cartel que realmente nunca cumplió su función. Se hacían miles, la técnica de la cromolitografía es costosa y solo es rentable si se van a hacer miles de estampas para poder repartir por las calles de toda Francia. Entonces, de hecho, este cartel incluso se intuye que estuvo doblado. Es un cartel que durante décadas seguramente estuvo doblado, la imprenta, por lo que sea, se imprimían de más, acabaron por no pegarse en las paredes y al final pues acabó en un anticuario y en mi casa. Es un original múltiple, porque no todos los originales son únicos, ¿de acuerdo? Como puede ser el Guernica, que es un original único. Esto es un original múltiple, evidentemente tiene menos valor, pero bueno, fue un lenguaje que revolucionó absolutamente la vida en las ciudades del siglo XIX y principios del XX. Aparte de la técnica que nos explicabas, el concepto del cartel es una ilustración con un texto. Efectivamente. Y esto no se había hecho nunca. No se había hecho nunca porque la técnica no lo permitía. Las técnicas son muy importantes para abrir caminos a los diseñadores y a los artistas. Antes de la litografía, las imágenes solo se podían reproducir mediante lo que se llama como xilografía, que es tallando, ¿vale?, en una plancha de madera de una manera muy costosa. Y los textos solo podían ser con tipos de metal. Eran técnicas que eran muy rudimentarias e imposibles para hacer algo así. Cuando se inventa la litografía, supone una libertad enorme para los diseñadores. ¿Por qué? Pues porque hay que imaginar que detrás de este cartel hay varias piedras de gran tamaño, pero dibujar encima de la piedra, como si fuera un papel, permite una libertad absoluta. La letra está rotulada, la imagen está absolutamente resuelta con pinceladas y eso permite, pues como digo, un recurso muy libre y muy expresivo. Y este Cheret del que nos hablas, que es protagonista, el padre del cartel, como es considerado, fue además el maestro de quizá pues un artista más famoso como fue Toulouse-Lautrec. Sí. Toulouse-Lautrec, hay que decir que él no era cartelista. Toulouse-Lautrec era pintor, artista. Cheret tiene más de 1000 carteles y Toulouse-Lautrec solo tiene 32, 33 carteles, ¿no? Toulouse-Lautrec trabajaba solo para amigos, ¿vale? Él era pintor, aparte tenía dinero, era de familia noble. Toulouse-Lautrec no necesitaba, digamos, dedicarse a un trabajo así como el de diseñador de carteles. Pero sí que es cierto que para algunos amigos, a partir de 1892 y durante los últimos años de su vida, pues Toulouse-Lautrec sí que hizo, como digo, alrededor de 30 carteles. Y quien le enseñó los rudimentos de la cromolitografía y quien le introdujo en este mundo fue Cheret, que era de una generación muy posterior, aunque Cheret vivió 96 años, Cheret vivió muchísimo y Toulouse-Lautrec murió muy joven. Y hay una foto muy bonita de Toulouse-Lautrec y Cheret, Toulouse-Lautrec muy bajito, Cheret un hombre bastante alto incluso para la época, delante de un cartel de Cheret, y es una foto que bueno, nos indica pues esa relación tan estrecha que tuvieron los dos. Y luego la imagen, la estética que tienen estos carteles, incluso estos que son anteriores y que no tienen nada que ver porque nos estaban anunciando otra cosa, como tú nos explicabas, son bueno, este aire del cabaret, del Moulin Rouge, que es donde vivió prácticamente Toulouse-Lautrec, ¿no? Sí, hay que decir que, a ver, el cartel nace sobre todo para anunciar espectáculos. Los grandes clientes de los cartelistas siempre fueron los promotores musicales y los promotores de espectáculos, de teatro, de circo, de siempre. Y de hecho, si uno lo piensa a día de hoy, carteles es una técnica gráfica que se va perdiendo, pero las películas siguen teniendo cartel. Y cuando los conciertos, uno sale a la calle y lo normal es que se encuentre carteles de espectáculos. No se hacen carteles para muchas más cosas a día de hoy. En aquel momento se hacían para muchas más cosas, como estos bidones de petróleo, pero la estética provenía del cartel de espectáculo. Entonces, esta chica que protagoniza este cartel, que se hicieron tan famosas, evidentemente es una chica idealizada, no es ninguna persona concreta, pero las chicas de los carteles de Cheret llegaron a ser conocidas como las cheretes, ¿vale? Y eran como una especie de estereotipo de chica de finales del 19, principios del 20, joven,
relativamente libre, que se divierte sola, que monta en bici, que incluso fuma, que puede salir una noche al cabaret sin la compañía de ningún hombre, y toda esa estética que venía de los carteles para el Moulin Rouge, Cheret también hizo carteles para el Moulin Rouge, pues al final era la estética del mundo del cartel, y aunque aquí esté anunciando pues bidones de petróleo para lámparas, o haya otros carteles que puedan ser pues betún para botas o comida para niños, al final la estética es la de estas cheretes, la de estas casi vedetes del espectáculo. Cheretes, que es un buen nombre para un grupo de pop, de chicas. Sí, efectivamente, es un nombre perfecto. Muy bien, pues hemos conocido al padre del cartel hoy en esta serie sobre hitos del diseño, y hay algún apunte más. Antes de acabar, hay que imaginar, vamos a ver, antes de los carteles la gente salía a las calles de una ciudad como París o Barcelona y no había imágenes, ¿de acuerdo? Las imágenes estaban o en las iglesias o en los palacios de los poderosos. No había museos, no había galerías de arte, y el monopolio de la imagen la tenían pues los ricos. De repente, con los carteles, la gente salía a ver carteles. Hay un cuadro precioso de una pareja de la mano delante de una pared llena de carteles. A día de hoy las paredes están llenas de R.E.A. responsable empresa anunciadora, no pongas carteles. Pero en el siglo XIX y principios del XX los carteles animaban la vida de las ciudades y la gente salía a ver carteles. Igual que luego la gente durante la segunda mitad del siglo XX salió a ver escaparates, por ejemplo. Entonces fue un cambio tremendo en la mentalidad de la época, y la Belle Époque, el cambio de siglo, el modernismo, el Art Nouveau no se entiende sin carteles como estos, ilustrando y decorando las calles de la ciudad. Pues muy interesante también ese último apunte, Óscar. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Muy bien.